bloque en Vamos las Chicas y recibimos a Marcelo Severio, que se vino con el verano encima. ¡Hola, Marce! ¡Bravo, ídolo! Estabas muy verano con esa camisa. Camisa regalada por mi mujer. Ah, que nos dijiste. Elección especialmente. Entonces, ahí está, bueno. para que vengas aquí al programa. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hablar hoy de un tema donde es como la otra cara de... A ver, ¿cuántos jóvenes buscan la oportunidad en el medio, buscan tener trabajo, vivir de lo que les gusta? Digo, es un anhelo, ¿no? Que definitivamente no es para todos y solo algunos logran alcanzar ese lugar. Sin embargo, Sofía Morandi hace poquito, unos días nada más, dio una nota y donde habló de la otra cara, de tener mucho trabajo, de cómo lidiar con las exigencias, de no querer decir a nada que no, porque a ver si un día el teléfono deja de sonar. Y en un momento todo eso que puede ser fabuloso de estar teniendo la agenda completa, de estar siendo convocada, de participar en ficciones, de poder estar viviendo de su vocación y de su profesión, termina siendo algo que en un momento le empezó a venir un boomerang. Demasiada ansiedad, no poder manejar lo que le estaba pasando, ataque de pánico, tener que ir al psicólogo, al psiquiatra, medicación. Quiero que lo escuchemos porque de alguna manera ella con 29 años pertenece a una generación de artistas donde evidentemente hablar de salud mental ya no es un tabú. A ver. Y la pregunta es, todo esto que ella la vas a escuchar que plantea, ¿sucedía con los artistas de antes y no lo decían? ¿O es un fenómeno de la actualidad? Pero quiero que lo escuchemos juntos, también en casa, y ahora lo empezamos a desmenuzar. ¿Dejaste de correr porque algo pasó y algo cambió o no pasó nada? No, dejé de correr porque venía de una seguidilla de mucho trabajo que agradezco totalmente, pero la fui pagando con lo que pasa, les pasa a todos hoy en día, creo, supongo. Desde mucho cansancio corporal, mental, ansiedades, y ahí dije, bueno, que tengo que frenar. Porque uno a veces dice, no puedo parar por un miedo, siento, che, tengo que aprovechar esto del momento por si después no tengo trabajo, como que hay medio un miedo ahí de, tengo que estar, como si no estoy o no me ven, es como si no existiera, como cosas, y después digo, bueno, hay una cuota de confianza en que vas a seguir laburando si haces las cosas bien y seguís entrenando, como de confiar y frenar, porque si no, no disfrutás nada. Muchos chicos muy jóvenes que están medicados ahora. Claro, sí, sí. Sí, yo mientras vayas a la par de un psicólogo y psiquiatra que hagan el mismo proceso, soy re pro, o sea, banco la medicación en ese sentido. A muchos amigos, a mí me ha hecho bien, por ejemplo. Trabajar con un psicólogo. Trabajar con un psicólogo y con un psiquiatra. Y hacer ese trabajo, o sea, mi sesión de terapia tiene que ser como la pastilla. Si voy a tomar una pastilla, tengo que acompañarla con una sesión de terapia. Pero había mucho tabú antes respecto a la medicación. Y ahí la escuchábamos a Sofía Morandi, bueno, un poco esto hablando de medicación, pero a la par de la terapia, o terapia a la par de la medicación. Digo, como que ni una ni otra, a veces se necesitan de ambas, y no tener prurito por ahí de poner esto en palabras y hacerlo público, desestigmatizar incluso la medicación, ¿no? Imagínate que hay gente que tiene estigma con el psicólogo, más gente tiene estigma con el psiquiatra. Y por otro lado, este fenómeno, ¿no? De la otra cara, digo, de estar tapado de trabajo, de convocatoria, de una agenda llena, y sin embargo que tampoco eso signifique necesariamente la felicidad, porque se le estaba volviendo un boomerang que no lo estaba pudiendo manejar. Hace muchos años atrás, hace unos 20 años, escribí un artículo científico de una publicación científica que no es de divulgación, que se llama El romance terapéutico entre el psiquiatra y el psicólogo, ¿no? Porque, claro, ¿qué pasa con la medicación? La conclusión de este artículo era, ¿psicoterapia sola? Absolutamente sí. ¿Psicoterapia más medicación? También. Ok. ¿Medicación sola? No. Siempre la medicación, es inteligente lo que planteó ella, siempre la medicación tiene que estar acompañada de un tratamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque trabajás por un lado todo el tema, un facilitador de la neurotransmisión, que pueden ser cualquier medicación de índole psiquiátrica o psicofarmacológica, para ponerle este título, y por el otro lado la reflexión. Entonces vos trabajás con la palabra para hacer cambios en la bioquímica, pero también en las situaciones severas podés cambiar la bioquímica para después facilitar acciones, ¿no es cierto? Claro. Me parece que es como un doble juego que está muy bueno.
Y que tampoco hay que entrar a pensar que la medicación es un gran cuco, en donde si yo la tomo no me desprendo nunca y entonces hay mucho rollo con Sí, como esto. que hay mucha etiqueta, mucho estigma sobre el que toma medicación. Exacto. Es muy interesante lo que le pasa a ella. Yo estaba escuchando que corría y hay muchos que toman el deporte, por ejemplo, en el correr, y rápidamente se enrollan con un tema también de competencia y entonces tratan de correr más kilómetros y empiezan con el tema de los tiempos, pero no por un ejercicio competitivo tranquilo, de disfrutar, etc. Como que llevan la toxicidad también a ese deporte. territorio. Entonces terminan estresados por el tema del deporte en sí mismo, entonces salen de un estrés para pasar al otro. Los tiempos actuales exigen, valga la redundancia, exigen un cúmulo de exigencia y de sobreexigencia que es brutal. Hay muchos casos de hiperexigencia o de sobreexigencia que se observan en la consulta. ¿En qué consiste una y otra? Primero, decirles que la ansiedad no es una mala palabra. La ansiedad es es un estado, es una situación, un sentimiento, un emergente emocional que surge en determinados momentos cuando nosotros estamos necesitando cierto impulso adicional. Activa un eje, segrega un poco de cortisol, nos pone un poco adrenalínicos y entonces nosotros vamos a la carga, ¿no? Activa circuitos dopaminérgicos, la dopamina. Entonces vamos para adelante y salimos y avanzamos en esa situación. Uno tiene un proyecto. Vos querés que te salga un programa, ustedes quieren que les salga un programa maravilloso, entonces tienen un invitado muy importante y entonces dice, a ver cómo va a salir, y ustedes detonan en ansiedad. Pero es una ansiedad positiva, es una ansiedad motivadora, que impulsa, que hace que uno esté... saludable sería. Exacto, es una exigencia saludable. Claro. El problema es cuando la exigencia, el mundo opera de una manera en donde necesitas permanentemente estar destacándote, estar en un lugar en donde tenés que sobresalir. Entonces, la gente en general empieza a adoptar posiciones sobreexigentes en donde sobrepasa el límite de la exigencia normal. Entonces, ¿qué hacen? Son las personas que empiezan a detonar mecanismos que después lo incorporan al estilo de personalidad, ¿sabes, Mercedes? Forman parte de un cuadro de personalidad. Son absolutamente hiperexigentes. Los hiperexigentes son omnipotentes. ¿Qué quiere decir? Tienen un solo trasero, pero se sientan en 10 sillas al mismo tiempo. Es decir, le ponen... le ofrecen y lo toman, le ofrecen y lo toman, le dicen y lo toman. Entonces, abarcan más de lo que sería normal. Es decir, si alguien, lo normal sería andar a 60, 70 kilómetros por hora, ellos andan a 150. ¿Por qué? Y bueno, porque tienen de esas 100 cosas, hoy le decía a una paciente, vos haces 150 cosas, pero las que te corresponden a vos, para vos son 30. El resto es lo que hace que detones este mecanismo en donde vos ya estás en todos lados. Entonces, la omnipotencia es uno de los mecanismos. Omnipotencia, omnipresencia, que son componentes de la hiperexigencia absolutos. Ahora, la contracara de todo esto, de pronto por ahí es el miedo a decir que no. Bueno, que claro. pasa mucho en este trabajo y capaz que calculo que en todo, porque siempre a veces por ahí se estigmatiza todo lo artístico. Ya todo me conocés, me estás sacando el libreto, porque justamente... Pero debe pasar en todos lados, donde por ahí decís, y si digo que no, y después por ahí me cierro una puerta o no me convocan, entonces es como que ¿dónde está la delgada línea? Claro. Te escuchaba recién hablar y pensaba, hasta cuando uno habla de... Porque lo que decías de la toxicidad del deporte y eso. Cuando uno habla de la profesión, ¿qué hablas? De la carrera. Ya es una forma de poner de que estás en carrera. Digo, es como que a algo estás corriendo. No sé en qué, pero en algo, o caminando, o cada uno lo que pueda, pero estás en una carrera. O sea, hasta la palabra misma ya te define. Pero digo, y del otro lado por ahí decís, ok, bueno, bajo un poco el pie del acelerador,
pero ¿y si después no me llaman? ¿Y si después pierdo la oportunidad? ¿Y si pasa el tren? Digo, ¿cuántas veces nos planteamos también esto en la vida? Claro, claro. Justamente digo que ya me conocés porque estás absolutamente en sintonía con lo que te iba a decir. Los hiperexigentes son síistas, es decir, siempre dicen que sí. No saben, no tienen el libreto del no. ¿Por qué? Porque sienten que pierden oportunidades, porque piensan que los van a rechazar, que no los van a tomar en cuenta, no se sienten valorados, reconocidos, no queridos. Entonces buscan la valoración en el afuera y se constituyen en íconos de no saber decir que no. Marcelo, y esto, mira, casualmente estaba pensando en lo de la cultura del éxito con las redes sociales. Es terrible el nivel de autoexigencia desmedida que hay en las redes sociales, que siempre tenés que estar arriba y siempre tenés que estar sonriente y exitoso. Y cuando una persona que tiene esta patología, me imagino que debe ser terrible. Sí, terrible. Y hoy vos preguntabas, ¿la actuación antes era así? ¿El ritmo de hiperexigencia era así? No, porque primero que no existía la televisión, y la televisión antes eran 4 canales en blanco y negro y otra cosa. Pero además, el tema de la tecnología es terrible. Sí. Ha acelerado brutalmente el ritmo de vida porque todo es fast, todo es ya. Y entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que hablar, tengo que decir, tengo que exponerme a una cámara normal. No es a la cámara ahora en donde yo estoy hablando y me están mirando miles de personas, sino es lo cotidiano, en mi casa hablando con el celular y hay miles de personas que me están mirando también. Entonces tengo que estar, que el pelito, que la palabra, que ensayar, que tener que decir. Todo esto es un nivel, ni hablar ¿cómo se llama? El Photoshop, estar perfecto, ¿no? Todo eso son situaciones que alientan a un nivel de hiperexigencia brutal. ¿Y ¿no? cuál es la contracara de todo esto? Porque esto es algo que nosotros estamos manifestando, contando, como si fuese un horror, y es algo que nos pasa cotidianamente todo el tiempo. O sea, estamos hablando de algo, viste, como, perdón lo que voy a decir, este culo no es mío. Pero la verdad es que todos, en alguna medida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, con las redes, es una cotidianidad del 90% de la población. Absoluto. Entonces, ¿cómo es la contracara? ¿Qué herramientas podemos tener para no enfermarnos atrás de estas corridas que nos lleva el mundo? El mundo está cambiando, o sea, solamente con criticarlo o con verlo no resolvemos nada. Hasta ahora lo que hicimos fue una descripción. La contracara de esto, no la solución, sino la contracara de esto, son los factores de freno sintomáticos que ponen los seres humanos. El estrés es un factor, es una patología absolutamente grave del siglo XX, del siglo XXI. El estrés es un mecanismo adaptativo fantástico para el estrés agudo. En el estrés crónico es una puerta abierta, es una llave al ingreso de muchas patologías. ¿Y cuál es el resultado del estrés? Que genera ansiedad, es uno de los componentes del estrés, el ritmo exitista, individualista, que impone, e hiper rápido que impone la sociedad actual, lleva al resultado del estrés. Y el estrés lleva a patologías como factores de freno. Por ejemplo, te digo algunos, enfermedades autoinmunes. Diabetes mellitus, miastenia gravis, cualquiera de las enfermedades autoinmunes conocidas. Vitiligo, bueno, hay muchas. Segundo, contracturas, alguien que se queda duro que no se puede mover. Ciático y no se puede mover, ¿no? Inmovilidad. Bueno, ahora está el herpes zóster. El herpes zóster es una baja de defensa porque cuando uno está por un periodo inundado en cortisol, ¿no? Desbarajusta el sistema inmunitario, porque es como si te viniera un ejército de rugby que te están defendiendo y de pronto cuando bajás los niveles de ansiedad se va el ejército de rugby y todo el sistema queda endeble. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Entra cualquier patógeno. Y en ese momento que entra cualquier patógeno, porque no es en pleno estrés, entiendan esto, no es en pleno estrés cuando uno desencadena un síntoma, es cuando uno bajó las revoluciones. Entonces uno dice, estaba jugando al tenis, qué bárbaro, y mira, le agarró un infarto. No es, después dicen que el deporte. No.
No. Es verdad. Esa respuesta que dijo es verdad que no Mirá la lo que escucho. pasó. Mirá Tablín. Está corriendo y le agarró una descompostura, se mareó, se cayó. Mirá, hay que correr. Hablan del deporte. No, no es el deporte. Es que uno baja de revoluciones, entonces sale del circuito del estrés. Y entonces ahí es cuando el sistema inmunitario se desmorona y aparece la entrada abierta a cualquier patógeno. Otra de las patologías, no menor, son los trastornos de pánico. Los trastornos de pánico son un factor de freno absoluto. Bueno, que fue por ahí lo que ella contó que experimentó, ¿no? Claro, te paraliza. Las depresiones. Las depresiones son otro de los factores. Hay un 45%, un 49% diagnosticado de ansiedad. Y cuando a mí me dicen que hay un 49%, el otro día me estaban haciendo una entrevista, un 49% de ansiedad en la Argentina, en los argentinos, que hay multiplicidad de razones, pero no es únicamente la ansiedad. La ansiedad que tiene que ver con el estrés y el estrés que tiene que ver con toda la sintomatología como factores de freno. Claro. Ese es el tema. Y que son absolutamente enfermantes. Porque de una angina a repetición a un cáncer es un arco terrible que estamos enfrentando. No, y Soluciones. ella te preguntaba la solución. Claro, ¿qué Solución. hacemos con todo esto? Fundamentalmente, terapia, el recurso de la terapia. ¿No querés ir a terapia? Juntate con un amigo, hablale, dale, a ver que te dé un contrapunto de una idea nueva, algo que te haga pensar. Participa de un grupo terapéutico, participa de una terapia individual, eso te hace pensar como para decir, me pasa esto y cuál es la guía y los consejos a seguir como para poder frenar. Eso es uno. Otro es hacer deporte, pero hacer un deporte en Lúdico. donde yo pueda desenchufarme, escuchar música, ver los pajaritos, ir a un gimnasio y meterme y sentir mi cuerpo, hacer ejercicio de relajación, hacer yoga, en fin, cantidad de deportes. Los ejercicios de fuerza son maravillosos, pero después siempre acompañemos un poco con lo aeróbico, salgamos al parque, sintamos el olor al pasto, los pajaritos, en fin, cantidad de cosas que nos hacen conectar con la naturaleza. Ese es un segundo punto. Comer rico y saludable, eso también es interesante. ¿Por qué? Porque no solo podemos comer rico, sino también saludable, que nos permita disfrutar, hablar, pensar, establecer conexión con gente. Eso es maravilloso. Otra de las cosas más importantes son los vínculos humanos. Es la reunión que nosotros ejecutamos. Sociabilizar. El cafecito, la reunión de amigas, de amigos, el asadito, el tomar una copa de vino, el charlar de cosas y crear un espacio semanal en donde nosotros hagamos eso para disfrutar. Y temas que nos saquen de la situación del estrés y del ritmo de vida. No estar hablando con los compañeros de la oficina y seguir hablando de la oficina. Del laburo. Claro. Correrse de estos lugares. Porque los vínculos humanos son los que nos reportan afectividad y además de afectividad nos reportan salud vincular. Nos sentimos queridos, valorados, encontramos tutores de resiliencia, personas que nos ayudan a pensar. Esto es muy, pero muy importante. Estos serían como los recursos que nos posibilitan salir de esta locura estresante. Gracias por todo lo que nos compartiste, sobre todo por la solución del final, porque si no, claro, todo el primer tramo era todo tan apocalíptico que dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque Pero igual bueno, tenemos que hay seguir una haciendo ventanita y hay una luz. La rueda Hay andar. muchas ventanas. Claro. Lo que pasa es que las tenemos que abrir, Y porque las claro. tenemos ahí. Sí. Esto es muy importante, es más importante de lo que pensamos. Seguro, seguro. Y por eso queríamos tratar el tema y bueno, y utilizar esto que por ahí contó Sofía Morandi como disparador para hablar de algo que, como dijo María Le, nos pasa a todos. Para contactarte, consultas, preguntas. @Marcelo Severio, y aprendan fundamentalmente, ¿dónde tengo la cámara? Aprendan a decir que sí.
No, aprendan a decir que no, porque sí lo dicen siempre, lo tienen aprendido. El no es lo más importante, ¿eh? Desde las cosas simples hasta las cosas más difíciles, pero poner límites, porque poner límites es cuidarnos. Excelente. Gracias por esta reflexión final y obviamente siempre un placer recibirte, Marce, aquí en el programa. Nosotras hemos terminado este programa de día miércoles, así que nos reencontramos, Marialé, Marce, mañana 2 de la tarde en punto y en vivo para hacer Vamos las Chicas. Sigan con la programación del canal y nosotras hasta mañana.